Mi esposo y mi suegra pensaron que la casa de $2 millones que heredé de mi papá era suya, pero les tengo una sorpresita. Mira, si me hubieran dicho hace unos años que acabaría echando a mi esposo y a su mamá de mi casa, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy. Al final, ellos pensaban que ese lugar les pertenecía y hasta me amenazaron con divorciarme, así que ahora pueden irse juntitos a vivir y seguir con esa relación rarita que tienen. La broma del destino es que esa casa siempre fue mía. Mi herencia. Me llamo Katie, tengo 30 años y trabajo como oficinista. De alguna manera terminé metida en una situación que parece guión de sitcom barata. Me considero una mujer trabajadora, con los pies en la tierra, pero casada con un hombre que jamás cortó el cordón umbilical. Ese es Gary. Y luego está Carol, mi suegra, una mujer que se cree la mismísima reina de Inglaterra, con todo y corona imaginaria. Ya sé lo que muchos pensarán, Katie, cariño, ¿cómo te metiste con un niño de mamá? Pues les diré algo, el amor es un truco sucio. Te deja ciega, sorda, y a veces con el cerebro apagado. Cuando conocí a Gary en la universidad, me pareció perfecto, alto, bien parecido y capaz de hilar frases completas, lo cual, créanme, no es algo común en esa jungla de campus universitarios. Pasaron los años y terminé viviendo en una preciosa casa de $2 millones con él y nuestra hija. Esa joya fue un regalo del destino, porque la heredé de mi papá. Por fuera parece un cuento de hadas, pero si rascas un poquito, bueno, mejor siéntense, porque la historia se pone sabrosa. Gary y su adorada madre se convencieron de que esa casa existía gracias al duro trabajo de él y al gusto impecable de ella. Antes de contarles cómo logré dejarles la boca abierta con la verdad, vamos a retroceder un poco. Yo era una estudiante ilusionada, armada solo con una pila de libros, un sueño enorme y una dependencia poco sana del café de la cafetería. Entonces apareció Gary, como un caballero de brillante armadura, si la armadura fuera una camiseta de fútbol manchada y una lata de cerveza en la mano. La primera vez que nos vimos fue en un salón de clases repleto. Suena romántico, ¿verdad? Pues no lo fue. Derramó su bebida energética sobre mis apuntes y yo le solté un par de frases que harían sonrojar a un marinero. Pero, por algún motivo, de ahí nació una conexión. Nada dice principio de una gran historia como hojas pegajosas y una estudiante furiosa. Ya en la tercera cita, descubrí que Gary y su mamá tenían, digamos, una dinámica peculiar. La escena era perfecta, cena a la luz de las velas, música suave, miradas cómplices. De repente suena su teléfono. Yo pensé que lo ignoraría, pero no, casi se lanza sobre la mesa para contestar. Hola, mamá, dijo con el entusiasmo de un perro labrador viendo a su dueño después de 2 minutos de ausencia. Siguió una conversación de 15 minutos sobre si había empacado su ropa interior de la suerte para los exámenes. Sí, eso pasó. Cualquier mujer sensata habría salido corriendo, pero yo me quedé ahí, bebiendo mi vino barato y pensando, qué tierno, ama a su mamá. Ay, Katie del pasado, si pudiera regresarte una bofetada, lo haría con cariño, pero fuerte. Pasaron los años y nos comprometimos. La propuesta fue peculiar. Un anillo escondido, un discurso torpe donde mencionó a su madre al menos 5 veces y yo, en un acto de poca lucidez, dije que sí. La planificación de la boda fue como navegar en un campo minado con los ojos vendados. Carol tenía que aprobarlo todo, desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel. Dios nos libre de elegir lila en vez de lavanda para los vestidos de las damas de honor, creo que estuvo a punto de infartarse. Gary, mientras tanto, era tan útil como una tetera de chocolate. Siempre respondía, lo que tú y mamá decidan, cariño. En retrospectiva, estaba entrando en una relación de 3, Gary, su madre y yo. Y la cosa se puso más intensa cuando empezamos a buscar casa. Lo normal es ir con tu pareja y, tal vez, un agente inmobiliario. Nosotros llevamos a Carol. Finalmente encontramos una casa que nos gustó a todos, lo que básicamente significaba que ella dio el visto bueno y yo estaba demasiado agotada para discutir. Recuerdo que Carol, con lágrimas en los ojos, le dijo a Gary, ay, cariño, puedo imaginar a nuestra familia aquí en Navidad. Dijo nuestra familia, no tu familia. Yo estaba al lado, pero era como si ya me hubieran borrado de la foto. Gary, claro, no corrigió nada. Seguro se imaginaba en pijamas de pie de oso, abriendo regalos bajo la mirada orgullosa de su mami. Y antes de que pregunten por qué no salí corriendo, créanme, me lo he preguntado unas 37,042 veces. Pero entre el amor, el cansancio y esa absurda idea de que ya invertí demasiado para dejarlo, terminé casándome. La boda, bueno, si buscan la palabra circo en un diccionario,
podrían encontrar una foto de nuestro cortejo. Carol fue vestida de blanco. Sí, blanco, en la boda de su hijo. Cuando se lo señalé a Gary, me dijo, mamá dice que es un blanco roto. Por favor, era más blanco que un oso polar en una ventisca. Pero, en fin, lo logramos. Después de ese desfile que llamamos boda, dijimos nuestros sí, acepto, cortamos el pastel y nos lanzamos a la vida de casados. Y cuando digo de casados, me refiero a Gary, yo, y la sombra omnipresente de Carol siempre rondando en segundo plano. Uno pensaría que, ya instalados en la casa que ella misma había aprobado, las cosas se calmarían. Pues no. Vivir con Gary era como correr una carrera de 3 piernas, pero la tercera pierna era de su mamá, y parecía empeñada en hacerme tropezar. Si no estaba físicamente presente, estaba metida en la cabeza de Gary, dictando cada paso que dábamos. ¿Queríamos comprar un sofá nuevo? Antes de elegir el color, había que consultar a Carol. ¿Intentar una receta distinta para la cena? Olvídalo, Gary solo aceptaba lo que su mamá cocinaba. ¿Pintar la habitación de invitados? Cuidado, jovencita, a Carol quizá no le guste. Y en medio de ese 3 somos multitud, me enteré de que estaba embarazada. La mayoría de las mujeres disfrutan esa etapa, baby showers, cuartos de bebé decorados, la famosa luz maternal. Yo tuve una versión distinta, el club de críticas de Carol abierto las 24 horas. Katie, ¿segura que deberías tomar café? Yo jamás toqué esa porquería cuando estaba embarazada de Gary. Bueno, eso explica bastante. Katie, ¿ese es el color que piensas usar para la habitación? Los estudios dicen que puede afectar el desarrollo cognitivo. Sí, claro. Gary probablemente probó esa pintura. Gary, por su parte, asentía a todo lo que decía su mamá. Estoy convencida de que si Carol le hubiera dicho que pararse de cabeza y cantar "Soy una tacita" haría que el bebé naciera sano, habría estado patas arriba cantando antes de que yo pudiera decir cordón umbilical. Cuando llegó el día del parto, ya estaba preparada para lo peor, y aún así, Gary logró sorprenderme. Entre contracción y contracción, descubrí que la primera persona a la que llamó no fue al hospital, sino a su mami. Y sí, Carol apareció en la sala de partos como si fuera la invitada de honor. Ahí estaba yo, sudando, bufando y tratando de no maldecir a todo el género masculino, con Gary al lado listo para desmayarse, y Carol del otro lado, diciendo, ahora, Katie. Cuando yo di a luz a Gary, no hice ni la mitad de ruido. Tener un bebé solo le dio más armas. Ya no era solo la esposa inadecuada, ahora también era la peor madre del mundo según sus estándares. No alimentaba bien al bebé, no la cambiaba bien, no cantaba las canciones correctas. Todo mal, todo el tiempo, con esa sonrisa azucarada que me hacía fantasear con meterla en un barril de cemento desecado rápido. Gary, feliz de la vida, tenía a su mamá y a su hija bajo el mismo techo. El hecho de que yo estuviera perdiendo la cordura parecía irrelevante. Fue entonces cuando me cayó el 20, tenía que hacer un cambio. No tanto por mí, yo ya estaba medio perdida, sino por mi hija. No iba a criarla para que pensara que es normal que un hombre consulte cada decisión con su madre. No iba a dejar que creciera creyendo que su valor se mide por lo bien que cumple con los imposibles estándares de una suegra. Así que tomé una decisión drástica, cambié de trabajo. Renuncié a un puesto estable, bien pagado pero absorbente, y acepté otro que pagaba menos pero me dejaba más tiempo en casa. Quería estar presente para mi hija de la manera que Gary nunca lo estaría. Carol, como no, tuvo su opinión. Katie, ¿segura que es buena idea? ¿Cómo vas a mantener el estilo de vida de Gary con ese sueldo? Como si el estilo de vida de Gary, jugar videojuegos y preguntarle a su mamá qué calcetines ponerse, requiriera 6 cifras al año para sostenerse. Pero me mantuve firme. Por primera vez desde que conocí a Gary, tomé una decisión sin pedir permiso ni a él ni a ella. Y no, aquí no acaba la historia. Apenas empezaba. ¿Recuerdan la casa de $2 millones que mencioné? Pues agárrense, porque ahí es donde el drama se pone jugoso. Pero eso lo dejamos para después, por ahora necesito un buen trago y quizá una lobotomía para borrar de mi mente la imagen de Carol en su vestido de blanco roto el día de mi boda. Actualización 1. La última vez nos quedamos en el nacimiento de mi hija y mi brillante cambio de trabajo. Avancemos un poco, hasta el momento en que todo empezó a calentarse de verdad. Éramos una feliz familia de 3, o de 4, si contamos a Carol, cosa que Gary siempre hacía. Nuestra hija crecía más rápido que la montaña de ropa sucia de Gary, y la casa, sí, la misma que Carol eligió cuando nos casamos, empezaba a quedarnos chica.
Una mañana, mientras me comía unas tostadas que parecían carbón con mantequilla, Gary suelta una bomba. Cariño, dice con la sutileza de un elefante en una cristalería, he estado pensando. Mamá está envejeciendo, y me preocupa su futuro. ¿Qué tal si buscamos un lugar para vivir todos juntos? He aguantado mucho, las intromisiones de Carol, el hecho de que Gary no pueda elegir un par de calcetines sin consultarla, pero esto era otra liga. Traté de razonar con él, le recordé que valorábamos la privacidad, le insinué que Carol es como un buen vino, con muchos años encima y llena de conservantes, así que probablemente nos entierre a todos. No sirvió. Gary estaba decidido. Traía un discurso armado sobre valores familiares y cuidar a los mayores, y estoy bastante segura de que Carol se lo había escrito y hecho practicar frente al espejo. Me encontré en una encrucijada, aceptar vivir bajo el mismo techo con la mujer que había convertido en deporte olímpico criticar cada aspecto de mi vida, o pasar a la historia como la bruja que le negó a la dulce Carol el privilegio de ver crecer a su nieta. Pero su amiga Katie no es de las que se rinden sin dar pelea. Así que me puse los pantalones de adulta y propuse un trato, buscaríamos casa, sí, pero no con ella dentro, sino cerca de donde vivía. Lo bastante cerca para que pudiera venir de visita, y lo suficientemente lejos para que yo pudiera fingir que el timbre estaba roto cuando necesitara un poco de paz mental. Sorprendentemente, Gary aceptó. Sospecho que más que convencido estaba aliviado de que no hubiera pedido el divorcio o intentado internarlo en un manicomio por sugerir que viviéramos con su mamá. Recuerden que les mencioné que heredé una casa de mi padre. Pues bien, aquí es donde la trama se pone buena, nunca le conté a Gary sobre ese pequeño detalle. ¿Por qué? Primero, porque sabía que el día que Carol se enterara, ya estaría redecorando mentalmente hasta los clavos de las paredes. Y segundo, porque quería algo que fuera solo mío, sin sus manos, o las de Carol, encima. Así que le sugerí que buscáramos casas por la zona donde, casualmente, estaba mi propiedad. Gary no sospechó nada, estaba demasiado ocupado evaluando si cada casa que veíamos tenía un cuarto, perfecto, para las largas estadías de su mamá. Finalmente decidimos por una, que no era otra que mi herencia. Convencí a Gary y a Carol de que era una joya que había encontrado en el mercado y que cumplía todos sus requisitos. Por supuesto, una casa más grande no significó más espacio para mí, sino más terreno para que Carol desplegara su especial locura. Al principio venía una vez por semana, luego dos, y pronto estaba ahí día por medio. Empecé a buscar cualquier excusa para quedarme tarde en la oficina y evitar llegar a casa para encontrarla, reorganizando mis alacenas o dándome clases magistrales sobre cómo doblar una sábana ajustable. Gary, mientras tanto, estaba en la gloria, su mamá cerca, cocinándole sus platillos favoritos, cortándole los bordes a los sándwiches como si todavía tuviera 12 años. 3 meses después de mudarnos, llegué un día y la encontré dentro de mi sala, rodillo en mano, cambiando el color de las paredes. «Oh, Katie, qué bueno que llegaste», me dijo, como si irrumpir y redecorar la casa ajena fuera parte del manual de modales. Ese almendra era tan soso, pensé que un malva le daría vida. Antes de que pudiera procesarlo, mi hija apareció corriendo con un vestido que solo puedo describir como el más feo y empalagoso que mis ojos han visto, y estaba feliz como nunca. Vi las paredes malva, a mi hija orgullosa con ese espanto, y la sonrisa satisfecha de Carol, y entendí que algo tenía que cambiar. Y como, lamentablemente, empujar a tu suegra por una ventana está mal visto por la ley, supe que la que tenía que cambiar era yo. La llamada de mi mamá fue el punto de inflexión. Mi madre, a diferencia de Carol, es un ángel, llama una vez por semana. Se acuerda de mi cumpleaños sin ayuda de Facebook. Y nunca ha insinuado que su método para cargar el lavavajillas sea superior al mío. Pero esa vez sonaba preocupada. La salud de mis padres había empeorado y ya no podían valerse del todo solos. Necesitaban ayuda de verdad. Así que ajusté mis horarios, besé a mi hija y me preparé para repartir mi tiempo entre mi casa y la de ellos. La reacción de Gary fue, la que uno esperaría. Murmuró algo sobre lo difícil que sería para él manejarse sin mí, como si él fuera el que estaba equilibrando un trabajo, una hija y 2 padres enfermos. Y tuvo el descaro de sugerir que, tal vez, Carol podría mudarse con nosotros a tiempo completo para ayudar. No tenía tiempo para desmoronarme. Tenía padres que cuidar, una hija que criar y un empleo que mantener. Así que respiré hondo, eché los hombros hacia atrás y seguí adelante. Lo que no esperaba era la reacción de Carol ante mi nuevo horario. Pensé que estaría encantada. Yo fuera de casa más tiempo le daba vía libre para redecorar y mimar a su niño sin interferencias. Pero no. Para ella, priorizar a mis propios padres era un acto de negligencia contra mi hija, mi casa y, por supuesto, su precioso Gary.
Según Carol, la niña pasaba demasiado tiempo sin mí, la casa estaba desordenada. Y Gary comía demasiada comida para llevar. Todo explotó una noche cuando regresé agotada de cuidar a mis padres y la encontré en mi cocina, labios fruncidos y tono de misa fúnebre. Katie, creo que necesitamos hablar sobre tus prioridades. Actualización 2. Yo estaba tan cansada que veía borroso. Ese día había hecho malabares entre llamadas de trabajo, cambiando la vía intravenosa de mi papá, y tratando de convencer a mi mamá de comer algo que no fueran galletas viejas con tristeza. Y ahora tenía a Carol enfrente, lista para sermonearme. Lo que salió de mi boca fue una mezcla explosiva de frustración, rabia y suficientes palabrotas como para inventar insultos nuevos. Sentí como si una represa se hubiera roto y años de resentimiento reprimido se derramaran en un torrente. Carol, por supuesto, no lo tomó bien. Su rostro pasó por más tonos que un camaleón en una tienda de dulces. En ese momento entró Gary. ¿Defenderme? ¿Poner a su madre en su lugar? Claro que no. Se quedó en el umbral, mirando a su esposa, roja de furia y posiblemente echando espuma por la boca, y a su mamá, con cara de víctima al borde del desmayo sobre el sofá más cercano. Y adivinen qué hizo, se puso del lado de ella. En el gran enfrentamiento entre su esposa y su madre, Gary eligió a su mamá. Empezó a soltarme un discurso sobre el respeto, los valores familiares y cómo yo estaba destrozando a esta familia con mi comportamiento egoísta. Pero Gary no había terminado, o no, guardó lo mejor para el final. En un movimiento que estoy segura pensó que era su carta ganadora, lanzó esta joyita. Si alguna vez quisieras divorciarte, tú y nuestra hija no podrían arreglárselas solas, ¿lo entiendes? Oh, mi dulce Gary, la acabas de regar monumentalmente. Me eché a reír. Gary y Carol me miraron como si finalmente hubiera perdido la cabeza, y tal vez lo había hecho. Pero al perderla, también encontré algo, mi columna vertebral. Una vez que pude respirar de nuevo, me enderecé, me limpié las lágrimas y solté la frase que cambiaría todo, cariño, quien dijo que yo sería la que no se las arreglaría. La confusión en sus caras fue impagable. Podías ver prácticamente las ruedas de hámster girando en sus cabezas, tratando de procesar lo que acababa de decir. Y ahí fue cuando solté la bomba de la verdad más grande. Les conté todo, sobre la casa, sobre cómo no era cualquier casa, sino una propiedad de $2 millones que había heredado de mi padre. Sobre cómo cada pago de la hipoteca, cada factura de impuestos, y cada reparación de grifos con fugas se había pagado con mi dinero. La cara de Gary pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a algo que se parecía sospechosamente al miedo. Carol, por otro lado, pasó por el shock, la indignación y luego se instaló en un tipo de interés calculador que me dio escalofríos. Pero no había terminado, estaba en racha, y nada menos que un acto divino me iba a callar. Les expliqué todo, cómo había estado mordiendo mi lengua durante años, soportando la interferencia de Carol y la falta de carácter de Gary, cómo había cambiado de trabajo, sacrificado mi carrera y me había esforzado para acomodar todos sus caprichos. ¿Y para qué? ¿Para que me trataran como una criada glorificada en mi propia casa? Dejé muy claro que las cosas iban a cambiar. No más visitas sorpresa de Carol, no más redecoraciones sin mi permiso, no más tratarme como si fuera un caso de caridad que debía agradecer por las migajas de afecto que decidían darme. Y a Gary le dejé en claro que tenía una decisión que tomar. Podía empezar a comportarse como un esposo y padre, o podía hacer las maletas e irse a vivir con su adorada mamá, porque yo estaba harta. Carol, predeciblemente, estalló en lágrimas de cocodrilo. Gritaba que ella solo había querido lo mejor para la familia, que no podía creer que los hubiera engañado. ¿Cómo podía ser tan cruel con el pobre, dulce Gary? Gary, por su parte, parecía como si le hubiera atropellado un camión. Balbuceaba, tartamudeaba, e incluso intentó argumentar que, seguramente, como mi esposo, él tenía algún derecho sobre la casa. Hice lo que cualquier mujer sensata haría en mi situación, llamé a un abogado. Un abogado del tipo que hace que otros abogados se despierten en medio de la noche sudando frío. Porque si Gary pensaba que iba a intimidarme con amenazas de divorcio, le esperaba una sorpresa. Mi abogado me aseguró que no solo la casa era completamente mía, sino que si Gary quería insistir en el divorcio, tendría suerte si salía con algo más que la ropa que llevaba puesta. Por supuesto, esto es la vida real y no una película, así que las cosas no se resolvieron mágicamente de la noche a la mañana. Gary, en un sorprendente despliegue de instinto de supervivencia, pareció darse cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Empezó a hablar de terapia de pareja, de arreglar las cosas, de cuánto me amaba a mí y a nuestra hija. En cuanto a Carol, bueno, digamos que no tomó muy bien su nuevo estatus de persona non grata. Lo intentó todo,
chantajes emocionales, bombardeo de amor, incluso un intento a medias de disculpa. Pero me mantuve firme, mi casa y mis reglas decían no más Carol. Me di cuenta de que al defenderme, al negarme a ser una alfombra de bienvenida una vez más, le estaba enseñando a mi hija la lección más valiosa de todas, que merece respeto, que no tiene que soportar los abusos de nadie. Ni siquiera de la familia. Especialmente de la familia. Ahora, sé que están muriéndose por saber qué pasó después. Bueno, mis queridos curiosos, esa es una historia para otro día. Por ahora, digamos que la vida es interesante. Desafiante, sí, pero también liberadora de una manera que nunca pensé posible. Estoy redescubriendo quién soy sin las expectativas de Gary y las críticas constantes de Carol pesando sobre mí. Así que si estás ahí, lidiando con tu propio Gary o Carol, recuerda esto: vales más de lo que crees. Mereces más de lo que piensas. Y a veces, lo más liberador que puedes hacer es levantarte y decir no más. Edición, santo cielo, esto explotó durante la noche. No puedo creer cuántos de ustedes están tan involucrados en mi drama. Sus comentarios y mensajes me tienen alternando entre reírme a carcajadas y llorar feo en mi copa de vino. Gracias a todos por el apoyo, los consejos y las sugerencias verdaderamente creativas sobre qué debería hacer con la llave de la casa de Carol. No voy a pegarla con pegamento dentro de un pescado y enviársela por correo, aunque la tentación es fuerte. Para responder algunas preguntas comunes. Sí, me quedo con la casa. Es mía, con todas las de la ley, y ningún berrinche del niño Gary va a cambiar eso. No, aún no he echado a Gary. Estamos en una especie de limbo raro donde él está tratando de convencerme de que puede cambiar, y yo estoy tratando de decidir si siquiera quiero que lo haga. Carol tiene prohibido pisar la casa por el momento. Le he informado que si vuelve a aparecer sin ser invitada, no dudaré en llamar a la policía. La cara de perra crónica que puso fue épica, créanme. A los muchos que han pedido el número de Carol porque suena atractiva busquen ayuda, en serio. Sí, he cambiado las cerraduras y el código de seguridad. Para quienes preguntan por mi hija, ella está bien. Los niños son resilients, y me estoy asegurando de que sepa que nada de esto es su culpa. De hecho, parece más feliz desde que las visitas de Carol pararon. ¡Qué sorpresa! Y finalmente, a la persona que sugirió que escribiera un libro, no me tientes. 50 sombras de Malva, la historia de una suegra tiene un buen toque, ¿verdad? Gracias de nuevo, Reddit. Su apoyo significa más de lo que se imaginan. Actualizaré cuando pueda, pero por ahora, tengo una vida que reconstruir y mucho Malva que pintar encima. Actualización 3. Estoy de vuelta, porque sé cuánto han estado esperando la conclusión de esta historia y del maravilloso matrimonio que tenía, si es que notas el sarcasmo. Apuesto a que querían saber si Gary se quedó conmigo o con su adorada mami. Pues bien, déjenme decirles que él realmente nunca tuvo elección. Aunque, siendo sinceros, si la hubiera tenido, seguramente habría elegido a su madre. Por suerte, poco después de mi última actualización, ya estaban listos los papeles del divorcio para presentárselos. La cara de Gary cuando recibió los papeles fue tan divertida como se imaginan, una mezcla de sorpresa, preocupación y confusión, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Actuó como si el divorcio fuera lo más extraño del mundo, como si no lo hubiera visto venir. Pero, honestamente, lo realmente extraño es que yo no hubiera pedido el divorcio mucho antes. Es más, lo raro es que siquiera me casara con él en primer lugar, o que no hubiera huido la primera vez que dio señales claras de ser un niño de mamá. Junto con los papeles del divorcio llegó, como era de esperar, una orden de desalojo. No iba a permitir que siguiera viviendo en mi casa ni un día más de lo necesario. La buena noticia para él fue que no tenía que mudarse muy lejos. Su nueva y vieja dirección estaba justo donde todos esperábamos, la casa de su mamá. Por supuesto, hice ese comentario, pensando que sería una buena noticia para él. Digo, que podía ser mejor que vivir con su adorada madre. Curiosamente, no le hizo gracia. ¿Por qué? Ni idea. Pensé que lo disfrutaría con todo su incesto emocional, porque, bueno, solo es emocional, ¿verdad? Afortunadamente, no se demoró mucho en irse. Le tomó solo unos días empacar y mudarse, probablemente porque ya tenía algo de ropa en la casa de su madre. La razón, no quiero saberla ni me interesa. Una vez que se fue, todo avanzó como debía. El proceso de divorcio tomó algunos meses, como suelen ser estas cosas, pero finalmente se completó. Me quedé con la casa, porque nunca fue un bien matrimonial, era una herencia de mi padre. Y para quienes lo preguntan, sí, es posible heredar algo si la persona aún está viva.
En cuanto al resto de nuestras pertenencias, las dividimos de manera justa. Pero lo mejor de todo es que Gary ahora tiene que pagar la manutención infantil. Esto fue un alivio enorme, porque estaba empezando a considerar buscar un trabajo mejor pagado para mantenernos a mi hija y a mí ahora que él no está en la ecuación. Sin embargo, gracias a la manutención, podemos cubrir la diferencia sin preocuparnos demasiado. Además, ahora que su madre ya no puede entrar a esta casa ni meterse en nuestras vidas, hay un ahorro significativo. Es increíble lo que se puede lograr cuando expulsas a un parásito emocional. Como era de esperarse, Carol intentó regresar. Quiso venir a ver a su nieta, pero fui muy clara: si quiere verla, que lo haga durante el tiempo que pasa con su papá. Le dejé en claro que no hay lugar para ella en esta casa. Y sí, quizás fui un poco dura, pero le dije que aquí no se permiten animales peligrosos. La expresión que puso cuando se lo dije fue casi tan buena como la de Gary recibiendo los papeles de divorcio. En cuanto a la custodia de nuestra hija, llegamos a un acuerdo. Ella pasa la semana conmigo y los fines de semana con su padre. Aunque, siendo realistas, ese tiempo lo pasa mayormente con su abuela, ya que Gary sigue viviendo con Carol y no ha hecho ni un intento de mudarse, a pesar de que han pasado varios meses desde que se fue de mi casa. Por el resto, debo decir que las cosas están mucho mejor ahora. Una vez que te deshaces de lo que te está envenenando la vida, todo empieza a mejorar. Es como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años, y al soltarla, de repente todo es más fácil. Ya no tengo que caminar sobre huevos en mi propia casa, ni vivir bajo la sombra constante de las críticas de Carol. Mi hija está más tranquila, y aunque puede ser difícil para ella tener padres divorciados, creo que ella también siente la diferencia sin la constante interferencia de su abuela en nuestro espacio. Ahora, la casa finalmente se siente como mi hogar. Y por si se lo preguntan, sí, finalmente me deshice de todo rastro de Malva en la casa. Esa pintura fue lo primero que desapareció una vez que Gary se fue. La libertad tiene un color, y les puedo asegurar que no es Malva.